Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de factores de proliferación celular y factores de crecimiento. Esto tiene que ver mucho con la reparación tisular, ya que hablamos sobre la inflamación aguda y la inflamación crónica. El paso que sigue es la reparación tisular. Bueno, hay que recordar que para que esto suceda, tiene que haber un daño tisular y puede ser letal, donde la viabilidad funcional sea dañada, o subletal, donde solo el tejido haya sido levemente dañado sin que ataque la viabilidad funcional completamente. Ahora hay que entender que la reparación depende del tipo de tejido afectado de la lesión, ya que esto puede producir, por ejemplo, en el hígado, una regeneración celular que va a tener una proliferación celular con una reconstrucción casi perfecta. O bien alguna parte que no pueda ser reparada, como una herida muy grande de la epidermis y de la dermis, de la dermis, va a necesitar de cicatrización, y esta es una reparación propiamente dicha. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que suceda una reparación? Básicamente estos factores de proliferación necesitan de energía y soporte nutricional y metabólico, como dice aquí, que es energía, y la energía nos va a llevar hacia el movimiento de proteínas. Va a haber, como dijimos, para este punto ya se está combinando, quedan todavía el sistema inmune, donde tenemos solo las mononucleadas, como los neutrófilos, los linfocitos. Bueno, los neutrófilos no son exactamente mononucleares, pero tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Vamos a evitar que haya proliferación y migración celular. Y para eso vamos a evitar la neovascularización, es decir, que se formen nuevos vasos, y la angiogénesis. Como aquí dice abajo, también la formación de nuevos vasos y el aumento de la vascularidad en la zona. Esto para llevar los nutrientes y las proteínas que nos produzcan la proliferación celular. El colágeno es producido, y sus depósitos permitirán la unión entre los tejidos lesionados. De hecho, hay varios tipos de colágeno, donde en la cicatrización son reemplazados por diferentes tipos de colágeno hasta formar colágeno tipo 4. Bueno, en la regeneración es la restitución de partes destruidas del organismo por otras iguales o similares. Eh, En las heridas crónicas, llega a reemplazarse el tejido. Primero, por ejemplo, se me ocurre este ejemplo del esófago, donde el esófago es dañado tan consecuentemente que en vez de formar el mismo epitelio que tiene el esófago, este, se cambia por uno más cilíndrico, provocando el esófago de Barrett. Bueno, la regeneración va a depender según la capacidad, es decir, va a haber regeneración lábiles, donde la capacidad de regeneración en tejidos lábiles, donde hay una capacidad de regeneración por toda la vida, como en la piel y las mucosas. Estables, cuando la capacidad es latente, por ejemplo, para la mitosis y la proliferación con un estímulo adecuado, como podemos encontrar en el hígado y en el endometrio. Y permanentes, donde las constantes de nacimiento son irreemplazables. Por ejemplo, un tejido que no se puede reemplazar por generación es el neuronal hasta el día de hoy. Aunque ya hay varias investigaciones que buscan encontrar maneras de producir una repoblación neuronal. Bueno, la reparación o cicatrización, la sustitución de las partes del organismo son una cicatriz. La cicatriz es un tejido fibroso denso que corresponde al estado final del desarrollo del tejido granulatorio, como habíamos dicho, donde cuando se produce una herida, se empieza a formar tejido granulatorio, y este tejido granulatorio al final se va a organizar y va a formar el tejido fibrodenso, que corresponde a lo que produce la cicatriz. Bueno, las fases de la reparación, habíamos dicho que primero hay una inflamación aguda, o bien puede ser una inflamación crónica, y ya después de pasar todo esto, empezamos a una fase de reparación,
donde va a haber una proliferación celular y van a venir fibroblástica, que va a ser fibroblástica, o angiónica. Posteriormente se va a producir una epitelización, luego una formación de matriz, ya sea por colágeno, fibrectina o sustancias fundamentales. Eh, para el quinto paso tenemos que haber una remodelación del colágeno, la contracción de la herida y finalmente la fuerza de la herida, cerrándola completamente. Eh, en inflamación aguda hay un trauma y, y esto produce que haya endotelio y colágeno expuesto. Entonces tenemos que va a haber una respuesta vascular y una respuesta celular, donde tenemos al colágeno que van a producir la vía complementaria y la fibrina, las plaquetas, para producir más elementos y factores quimiotácticos y vasoactivos durante la inflamación. Hay que recordar que la inflamación aguda va a tener una respuesta vascular, donde se va a producir la cascada de la coagulación, que va a tener efectos vasoactivos, donde van a llegar las plaquetas, el torboxano, y esto al final va a producir producir la vasoconstricción. Posteriormente va a haber una vasodilatación, donde va a aumentar la permeabilidad vascular. Va a haber un aumento de plaquetas que con ayuda de ADP van a producir la descarga de los glánulos. El TGFB, el PDFG, el fibrinógeno y la fibronectina. Ya esto, vamos a pasar a lo que es la respuesta celular, eh, donde va a haber un aumento de la cascada de la coagulación, las plaquetas, que van a ir hacia las células a las células inflamatorias. Y las células inflamatorias son los neutrófilos, con ayuda del oxígeno, y los linfocitos y los macrófagos, que son más tardíos, fagocitarios, y tienen el propósito de ser reparadores. Van a producir PDGF, FG y BEGF. Aquí podemos ver cómo sucede todo. Después tenemos una fase inflamatoria de 3 días. Es una inflamación aguda porque dura menos de 72 horas. Ya después de esto pasa a la crónica. Y ya vemos cómo hay angiogénesis y tenemos a células como los neutrófilos, a los macrófagos, varias plaquetas y varios factores que buscan la epidermis y la dermis. Tenemos la presencia de fibroblastos que van a producir diferentes factores como el factor FG2, el IGF1, el KFG, el EPDFG1 y el TGF1, beta 1, beta 2 y beta 3. Todos con el propósito de producir mayor proliferación celular para al final reparar el tejido. Como podemos ver arriba ya hay una capa de fibrina. Bueno, y ya que está esto, habíamos hablado de que va a haber un tercer paso que es la proliferación celular. Que esto sucede al final de la primera semana. Los fibroblastos son la célula predominante. Este, los fagocitos son estimulados por la proliferación de fibrina y la síntesis de colágeno. La fibrina va a migrar hacia la herida y se adhieren produciendo una malla de fibrina que cruza en la herida. Y toda esta actividad depende del aporte de oxígeno. También, como ya hemos mencionado desde un principio, va a haber una angiogénesis que va a restaurar el flujo sanguíneo en el tejido dañado, y es predominante en el cuarto día. Es estimulada por los BGF de los macrófagos, quimiotácticos de las células y los mesoendotelio y los endoteliales. La célula endotelial forma gemas endoteliales en la superficie de la herida. Y la yema endotelial va a producir colagenasa para favorecer la invasión del tejido. Y eso va a producir que hay por ejemplo, en las yemas de la unión del lecho capilar se inicia el flujo de los microvasos
y la evolución del proceso cicatrizal involuciona a estos capilares. Como podemos ver aquí, donde ya hay mucha presencia de tejido granular, colágeno y la restauración de vasos sanguíneos, donde hay lo que produce una reepilitización y neovascularización. Y ya en tercer paso tenemos la epitelización, que va a iniciar da inicio en las primeras horas por el post-trauma y es estimulado por el FC plaquetario, los macrófagos. La monocapa que avanza abajo forma abajo del coágulo o la costra. La monocapa avanza abajo del coágulo o la costra. El contacto entre sí inicia la mitosis y la estratificación. Ya ahí vamos a empezar a ver la formación de la matriz, donde puede estar el colágeno, que es el producto final de los fibroblastos, y esto depende de la fuerza de la herida. La síntesis máxima es a las 2 semanas, el depósito máximo es entre las 3 y la cuarta semana. El tipo de colágeno, como mencioné, cambiaba con el tiempo y la producción depende de alto nivel de lactato y un adecuado nivel de oxígeno. Ya vamos a llevar a la formación de la matriz, donde la fibrolactina producida por las plaquetas y las células endoteliales hacen una malla de tejido granulatorio, como hemos mencionado, y esta médula de macrófagos y FB, por lo tanto, inicia una fase de remodelación. Y tenemos las células de sustancia fundamental que van a llevar agua y electrolitos, que van a dar un soporte y permiten la organización de los fibroblastos. Luego tenemos la remodelación del colágeno, donde tenemos una fase final donde se forma una cicatriz que inicia en la tercera semana, más o menos, y en esta va a haber una formación de nuevas uniones cruzadas y la lisis de otras por la colagenasa. Aquí ya empieza a disminuirse un poco la vascularización y empieza a haber un equilibrio entre la colagenasa y la nueva síntesis, lo que remodela la herida. La contracción de la herida, para la segunda semana, el miofibroblasto, se une entre sí y une a la matriz, lo que ocasiona el movimiento del tejido preexistente hacia el centro del defecto, uniendo las dos paredes de tejido, lo que va a diferir de la epitelización, lo que por eso es importante que no haya no una separación de esta epitelización en todo el espesor de la herida. Luego se va a producir la fuerza de la herida, lo que va a cerrar el final de la herida, donde va a haber una fuerza tensil que depende del peso y el área, una fuerza de rotura lo suficiente para romper las hebras según la herida, y en los primeros días dependen del coágulo de fibrina. Del tercer al día 30, esta relación cambia en cantidad, cambia la relación de la cantidad de colágeno. Para la segunda semana es 10, para la tercera semana es 25, y así vamos a ir. Para la cuarta semana la producción de colágeno baja en las uniones cruzadas y finalmente se llega al 70-80%, pero nunca se recupera la fuerza normal de la piel. El periodo de mayor riesgo es la descenencia, que es durante la segunda semana. Luego tenemos la cicatrización de primera intención, donde se pierde muy poco tejido, hay muy poco exudado y restos necróticos, hay poco tejido de granulación y una sustitución rápida de elementos, y se produce una poca contracción de la herida. En la segunda intención se pierde más tejido, hay muchísimo más exudado, hay una gran cantidad de tejido de granulación y una sustitución lenta de los elementos, y la cicatrización se vuelve a veces gruesa y deformada. Y aquí tenemos unos ejemplos. Demonios. Hay una diferencia entre la regeneración y la cicatrización. La regeneración es el reemplazo de las células de la misma estripe de un tejido desaparecido por causas fisiológicas o patológicas, como ya he mencionado en el hígado. Y la cicatrización consiste en la sustitución del tejido desaparecido por otro tejido. Y bueno, eso sería todo.